psicología clínica infanto-juvenil. eh, eh, a la clase. Este, Tardes, estimados participantes del Diplomado en Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Mi nombre es Doris Urbano. En en algunas ocasiones eh, creo que he compartido la, el honor de estar con ustedes en algunas clases. Eh, He visto el listado y me parecen resonantes algunos nombres. Así que, bueno, para los que no conozco, mucho gusto, y para los que ya conozco, pues, este, un placer volver a. Este, en la tarde de hoy estaremos hablando un poco sobre lo que es las técnicas de evaluación psicológica, enfocada pues en la población que estamos trabajando. En este sentido, pues estaremos conversando, cumpliendo con nuestra agenda. Vamos a revisar primero lo que es la actividad sumativa de este módulo, para aclarar cualquier duda al respecto que pueda haber en los presentes. Luego también vamos a hablar un poco sobre el contexto histórico, perdón, de lo que significa la evaluación psicológica. ¿Qué elementos vamos a considerar para hacer la evaluación psicológica en la población infanto-juvenil? Y vamos a ver la observación como técnica y también a la técnica de la entrevista. Y por supuesto vamos a hablar un poco acerca de este y otros instrumentos en relación a esta población. Lo primero que vamos a dejar claro es que ustedes van a rendir este módulo haciendo un trabajo práctico psicológico, que no es más que seleccionar un cliente o paciente de la población comprendida entre, entre la infancia y la adolescencia, en donde ustedes van a administrarle. Yo les dejé allí una batería de instrumentos, una batería. Cuando hablamos de batería, hablamos de por lo menos dos instrumentos. Y esto es importante porque no lo acoté y no lo acoté agrede, porque cada caso es distinto. Eh, entonces, no quise cercenar pues la libertad desde este punto de vista, sino dejarlo a criterio de ustedes. Pero ciertamente no puede ser menos de dos instrumentos, porque si no no estaríamos hablando de una batería, estaríamos hablando de un solo instrumento. Hablamos de batería cuando administramos dos o más instrumentos. Entonces, la idea es que ustedes administren
un caso, unos instrumentos de acuerdo a el caso que ustedes tengan exactamente y van a corregir esos instrumentos, van a analizarlo y van a realizar conclusiones y recomendaciones de acuerdo al caso que están tratando. Por supuesto, este es un módulo que enfatiza es sobre las técnicas de evaluación y eso va a ser mi énfasis. O sea, el objetivo de este trabajo es justamente eh, calificar, que ustedes aprendan o sepan clasificar un instrumento de acuerdo pues a las instrucciones, a los baremos de ese instrumento. Para eso, bueno, nosotros siempre tenemos desde el punto de vista formar una disposición para presentar los trabajos, debe llevar su portada institucional, como ustedes lo saben hacer, con los logos de la universidad y de EXI, de la Escuela de Psicología, los lados del membrete, sus nombres, un título bien claro, no van a poner allí actividad sumativa 3 o informe, trabajo práctico psicológico. No, ese no es el título de un trabajo. El título de un trabajo debe eh, indicar al lector qué es lo que se va a encontrar adentro. Entonces, si yo lo que me voy a encontrar es la administración, corrección, análisis eh, de una batería de pruebas para evaluar, para realizar orientación vocacional a un adolescente de 12 años, yo tengo que decirlo allí exactamente. Entonces, el título debe reflejar el propósito del trabajo, que el lector sepa qué es lo que se va a encontrar adentro. Entonces esa portada debe obedecer así con su título. Una introducción que debe ser breve, una introducción nos dice cuál es el propósito, más en este tipo de trabajo que es abierto, donde cada, bueno, el propósito es presentar la administración de unos instrumentos específicos de desarrollo neurológico, de inteligencia y inventario de problemas juveniles para un adolescente que se encuentra tan rápidamente, decirnos cuál es el propósito de ese trabajo y por supuesto que constará de primero esto, segundo esto y tercero eso. Punto. Esa es una introducción. Ahí ustedes no van a hablar ni de la asignatura, ni de los instrumentos, nada, sino decir cuál es el propósito del trabajo y cuáles son las partes de ese trabajo. Después en el desarrollo, bueno, van a administrar, van a hacer justamente el cuerpo del trabajo, en donde van a ustedes a explicar todo el caso, quizás hacer una breve historia, una análisis de ese caso, de los instrumentos que se le están administrando, de cuáles fueron las instrucciones de esos instrumentos, en fin, cómo se analizó, cómo se corrigió el instrumento, si tiene una puntuación, explicar de dónde sale la puntuación y qué significa esta puntuación. O sea, van a hacer el desarrollo completo de trabajo que consiste justamente en esta administración y eso es lo que yo voy a considerar como importante en virtud de que lo que tengo que, como les decía, donde tenemos que insistir es que ustedes sepan administrar los instrumentos y además también pueda verse ahí el desarrollo de la técnica, por lo menos de la técnica de entrevista a través de la historia personal de la anamnesis. Las conclusiones y recomendaciones, ¿ok? Lo que ustedes concluyeron de ese caso y que recomiendan. Incluso pueden ser una pequeña propuesta de intervención a futuro. Bueno, de acuerdo a los resultados obtenidos y a la aplicación de la técnica de entrevista,
se puede deducir que tal cosa, y ustedes lo colocan ahí. Y por supuesto, todo trabajo académico debe tener referencias porque aparte de los instrumentos, ustedes deben valorar algo de teoría para concluir o para si el resultado me lleva a un concepto, a una definición, buscar esa definición, por ejemplo, de la mental, eso. Entonces, ustedes tienen que buscar información de eso. ¿En dónde? Entonces, para eso colocan las referencias. Y hay que seguir las normas del manual de pregrado de la UBA, respetar los márgenes, em, compaginar el trabajo, respetar la sangría, hacer citas textuales o contextuales de acuerdo al caso. Este, entonces, a eso me refiero con respetar las normas de pregrado. Entonces, trabajo básicamente en la administración de los instrumentos que ustedes decidan para su caso y como les decía, deben ser al menos dos instrumentos para que se pueda considerar una batería. Lo que se le va, los criterios para evaluar este trabajo, ¿cuáles van a ser? Bueno, el proceso de exploración clínica que ustedes hacen, por supuesto, ¿ok? La presentación e interpretación de los instrumentos administrados, por eso ustedes tienen que ser rigurosos con eso. Si hay un baremo, tienen que colocar allí el baremo. Ah, el baremo de la universidad. Ah, de Buenos Aires, tal cosa. Todo. Hacerlo muy detallado, porque justamente ustedes me van a demostrar que están haciendo ese trabajo con la precisión que exige la profesión del psicólogo. La propuesta del plan de intervención, las reflexiones o conclusiones y por supuesto, la redacción, ortografía y cumplimiento de las normas UBA es indispensable más las referencias. Entonces, en eso consiste el trabajo no es difícil. El énfasis, les repito, que yo voy a colocar en la calificación va a estar dirigida a la corrección e interpretación de los instrumentos y la deducción que ustedes puedan hacer de su. Por otra parte, para todo, para todo tipo de conocimiento científico y más de nuestra área, del área de psicología, es bueno pues ponerse en contexto, conocer de dónde viene desarrollándose. Yo sé que esto en algunas ocasiones lo hemos, ya ustedes lo conocen, pero bueno, refrescarlo. Realmente, cuando hablamos de instrumentos psicológicos, de, de la psicología como ciencia independiente, estamos hablando que nos estamos colocando alrededor del siglo XIX, ¿ok? En los 1800 por allí. Se considera que el alemán William Wundt fue el primero, o el padre, como dice, eh, de la psicología experimental. Él fundó el primer laboratorio de psicología experimental, que propiamente separándola del resto de las ciencias sociales. Eh, Eso dio pie a que se siguieran haciendo investigaciones eh, de tipo experimental. En ese tiempo hasta pudiéramos hablar de a muchos casos en todo el mundo de experimentos que hoy consideraríamos no éticos, porque se experimentó no solamente con animales, sino con seres, con personas, con niños, pero eso fue lo que realmente pudo en su momento hacer evolucionar la psicología y estos laboratorios, primero a los alemanes con Wundt, y casi que paralelamente en Europa, en
en Londres, Galton, hace el primer laboratorio antropométrico. A él se le debe, es el padre de la psicología diferencial, porque no solamente era experimentar con definiciones psicológicas o con eh, sensaciones y percepción, que era lo básicamente con lo que se trabajaba en ese tiempo, sino que empezaron a relacionar pues, elementos somáticos con este, eh, características psicológicas y cómo se diferenciaban los diferentes grupos raciales, las personas dependiendo de su edad, en fin. Y Galton tuvo un buen desarrollo, un adecuado desarrollo en este laboratorio, y a él pues se le debe mucho de los trabajos. Y junto con Galton en Europa, que nos recordemos, por ejemplo, está Sheldon con la teoría eh, y Kretschmer con la teoría antropomo- antropométrica, justamente, eh, estilo pícnico, en fin. Ellos trabajaron eh, arduamente para diferenciarse del resto de la ciencia y lograron diferenciar entonces que sentaron las bases del tratamiento psicológico propiamente dicho. Cattell, por su parte, en Estados Unidos, ya en 1890, empieza a desarrollar este, trabajos sobre test, ya empieza a hablar de los primeros instrumentos para medir esas características psicológicas diferenciales. Y casi que paralelamente, Alfred Binet, a que le debemos el concepto de edad mental, comienza también a hacer investigaciones sobre las funciones psicológicas superiores y define la edad mental y trabaja junto con Cattell, en algún momento se unen para crear lo que son los instrumentos y los primeros test reconocidos como tal. Entonces, las guerras mundiales, sí, bueno, también Pearson y Spearman, que hicieron modelos psicológicos matemáticos a los cuales todavía le debemos, eh, vamos a decir así, todavía son aplicables. Y las guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, en virtud de las necesidades tan grandes de, de los servicios militares, de ordenar a las tropas, de diferenciar a dónde debían estar, pues consideran eh, la, el avance significativo porque se les pide a los psicólogos de ese momento que hagan entonces instrumentos para estos fines y eso empuja definitivamente todo lo que son evaluaciones psicológicas. Finalmente, Leslie Wilmer, que es un americano también, eh, crea la primera clínica psicológica y justamente el concepto de psicología clínica y lo dirige específicamente a problemas académicos de niños. Y realmente eh, con él se funda, vamos a decir así, todo lo que son los elementos, los elementos importantes em, de lo que es la evaluación psicológica y en el contexto infantil. O sea que esta historia nos indica que desde el siglo XVIII, siglo XIX hasta los momentos, pues ha ido evolucionando y se ha mantenido el, el uso de instrumentos y de técnicas para la evaluación psicológica, cada vez haciéndose muchísimo más diferencial.
Ahora bien, analizando ya el presente y ya estando claro cómo fue la evolución, que fue multi, en todo el planeta, pues fue, este, vamos a decir, evolucionando a pasos agigantados. Hay que considerar lo que es hoy en día las evaluaciones psicológicas. Y entonces estos son los factores, esto que les voy a decir ahorita, son elementos que debemos considerar sobre todo en la población que estamos tratando nosotros, que son las infantos juveniles. Primero, cuando vamos a hacer evaluaciones psicológicas, debemos considerar la edad. Si estamos trabajando con niños, pues evidentemente para llegar a esta población tenemos que hacer uso muchas veces de las técnicas lúdicas, técnicas de juego, para poder, para que ellos nos puedan comprender las instrucciones y podamos crear la armonía, el rapport suficiente para que nos den las respuestas esperadas y, por supuesto, dada la edad, eh, ya tenemos que realizar más sesiones para actividades de evaluación. Es decir, las evaluaciones en esta población son de mayor número de sesiones, porque el tiempo, la fatiga y el tiempo de atención y concentración es menor y generalmente no podemos hacer sesiones de prolongado tiempo. Entonces, la edad definitivamente que tenga, no es lo mismo trabajar con un niño de 5 años que con un adolescente de 11 años. Los niños menores de 5 años no se pueden trabajar eh, con más de 30 minutos, porque sabemos evolutivamente que su nivel de atención y concentración no es sostenible. Entonces, estos son elementos importantes a considerar cuando estamos aplicando la técnica. Otro elemento importante a considerar, por supuesto, es el nivel eh, escolar. Sabemos que el nivel escolar nos indica la madurez mental, el nivel de información que tiene, el vocabulario que maneja el niño, y esto, por supuesto, va a redundar en que podamos no solamente hacer el proceso em, más rápido y más armonioso, sino que también asegurar que el niño realmente está entendiendo las instrucciones y desarrollando el aislamiento del instrumento de acuerdo a lo que nosotros estamos realmente intentando medir. Otro elemento importantísimo, por supuesto, es que el desarrollo evolutivo, y lo sabemos por las diferentes teorías contemporáneas, que el desarrollo evolutivo en niños es completamente diferencial y que que tenemos que entonces observar las conductas típicas de ese infante para poder ver realmente si estamos evaluando la edad cronológica que estamos diciendo que estamos evaluando, la edad mental que estamos evaluando. En este sentido, es importante ver, por ejemplo, el tono de voz que tiene el niño, si lo cambia en algún momento de la evaluación, si hay risa, si hay llanto, por supuesto, si y hacer esto es importante, aquí es importante en este desarrollo evolutivo observar el nivel intelectual con que nos impresiona el niño en este momento, de acuerdo a las respuestas que esté dando, sobre todo en actividades evaluativas de ejecución.
el ambiente y el horario. Si como psicólogos tenemos que ser muy cuidadosos con el ambiente físico porque sabemos que incluso muchos elementos emocionales y de personalidad se disparan nada más con colores, recargas de ambiente, de, eh, imagínense en un niño. Entonces, es imprescindible manejar el sentido de comodidad, de uso del color, de la teoría del color incluso, para dar un ambiente adecuado, armónico, en ese setting que debe cuidarse en el momento de evaluar a un niño. Prever que tengamos todos los recursos, los lápices, los colores, los sacapuntas, las mesas y las sillas adecuados para el tamaño del niño, que no tengamos cuadros o objetos recargados que puedan hacer que el niño se distraiga. Este, el ambiente adecuado en tanto iluminación, ventilación, no interrupciones. Si esto es eh, lógico con un adulto, imagínense con un niño muchísimo más. Entonces, todo lo que es el setting hay que cuidarlo. Y el horario también, ¿ok? Jóvenes que me están escuchando en estos momentos. Vamos a ir em, de forma rápida, puesto que ya no sé, nos estás acabando el tiempo. La ansiedad que crea la situación de prueba también es importante manejarla. ¿Cómo controlamos eso? A través del rapport, de asegurar el rapport a tiempo que crea, así, es de darle al niño la tranquilidad en todas las edades. ¿Ok? También tenemos que considerar que si tenemos un niño que tiene problemas de salud transitorio como gripe, malestar, fiebre, es mejor no evaluarlo, porque eso va a afectar su concentración, su atención. Quizás un adulto, este, pues las diferencias no sean significativas, pero en el niño sí. La duración de las sesiones de evaluación deben ser en niños menores de 5 años, no deben ser mayor a media hora. Las sesiones de evaluación, cuando estamos evaluando, debe ser eh, menor de 30 minutos en niños de 5 años, entre 30 y 45 minutos en niños de 7 y 13 años, y ya los mayores de 45 sí, perdón, los mayores de 14 años sí aguantan sesiones de más de 45 minutos. Pero recuérdense que realmente mientras menos edad tengamos, em, la, es más voluble la atención y la concentración. Y algo que es redundante, pero es imprescindible recordarlo aquí porque justamente en esto estamos, es que antes de administrar el instrumento, tenemos que conocerlo plenamente. Tenemos que saber, asegurar que conocemos las instrucciones, que conocemos los baremos, que qué pasa si el niño interrumpe la prueba, qué pasa si nos interrumpe un tercero, qué pasa si el niño pide más hoja, o sea, tenemos que conocer plenamente los instrumentos antes. Y eso se logra leyendo bien el manual, administrando en situaciones de práctica antes de administrarlo en un caso. Y por supuesto, asegurar el rapport que evita el negativismo durante la prueba. Y por último, como psicólogos siempre debemos saber que al trabajar con niños y adolescentes, siempre hay cambios constantes por la evolución y que por lo tanto debemos cuestionarnos científicamente los resultados de un momento determinado. ¿Por qué dio este resultado en este momento? Ahora yo hago un retest y no fue el resultado que obtuvo hace 8 meses.
Bueno, entonces nosotros tenemos siempre que como psicólogos estar pendientes de este cuestionamiento y de este desarrollo evolutivo y de los cambios que puedan estar afectando los resultados de los instrumentos. Tenemos también la técnica de la evaluación, donde tenemos varios tipos de técnicas de evaluación, las cuales debemos manejar como psicólogos todos, los registros narrativos, que son esos registros que generalmente contamos, le decimos a una persona, le cuenta, narra todo tu día desde que amaneciste a las 6 de la mañana y te despertaste hasta las 5 de la tarde, y entonces vas a a observar, eso se le dice al papá generalmente, vas a observar qué hizo el niño en las diferentes horas, en las diferentes, durante en la casa. O sea, un registro que narre todo lo que hizo el sujeto. Ahora, un registro de producto de conducta es cuando yo le pido que mida específicamente unas conductas. Por ejemplo, las veces que el niño va al baño, las veces que el niño pelea con su hermanito y regístrame en un día, en qué hora lo hace. Entonces, esos son registros de productos de conducta. Tengo escalas de apreciación que ya son segmentos con validez eh, y confiabilidad comprobada porque es hecho por terceros, ¿verdad? Y los registros conductuales que también son hechos de manera, eh, em, los registros de conducta son ya instrumentos hechos por autores que han pasado proceso de validación y que implica conductas, frecuencias y tipos de conducta que una persona hace eh, en determinado momento, pero que ya están previamente definidos en ese registro. Tenemos la entrevista también como instrumento de evaluación o como una técnica de evaluación muy importante. Eh, es una técnica empleada en psicoterapia cuyo objetivo consiste en observar y analizar las condiciones del paciente para después integrar la información obtenida de cara al tratamiento de sus dificultades psicológicas. Puede definirse como un tipo particular de interrelación cuyo acontecer se desarrolla a través de la comunicación que se establece entre el paciente y el terapeuta. Entonces, allí nosotros como psicólogos, pues como ahí, como nos dice la definición, tenemos que estar con toda nuestra atención, concentración puesta, porque tenemos que observar, analizar y desarrollar la escucha activa para realmente hacer una entrevista que realmente nos arroje información como técnica. Eso va a depender muchísimo de la estructura del instrumento, ¿verdad? De la entrevista, la podemos hacer desde directiva o muy dirigida, donde ya tenemos casi que una pauta de preguntas que hacer, hasta no directiva, llegar y hablar espontáneamente. Las entrevistas serán más o menos directivas dependiendo de la meta que uno se proponga. Las directivas, que más bien se parece, que las conocemos, que son pautas de conductas rígidas, donde ahí más bien parece cuestionario, que nosotros consigamos el máximo de información posible, que no se nos quede nada por fuera. Mientras que las no directivas es que el cliente se sienta cómodo para expresar. Ahí está la diferencia, igualito es con los niños. Si nosotros queremos obtener una información, pues hacemos nuestra entrevista directiva, pero con los niños no podemos perder la orientación de que no, que si no se siente cómodo, no nos va a dar información. Entonces, nosotros tenemos como psicólogos, y este es quizás el arte de la entrevista,
en infanto-juvenil de llevar ese ritmo entre lo estructurado y lo no estructurado. Debemos como psicólogos trabajar con una entrevista que, aunque tengamos una estructura de entrevista, nos permita a lo largo de de la misma entrevista, dependiendo cómo veamos el caso, variar, variar y conducirla entre lo directivo y lo no directivo. La, la entrevista tiene varias etapas. En la etapa de contacto, lo fundamental es el rapport. Después, en el desarrollo del objetivo es llevar justamente la evaluación que queramos y el cierre que debe ser lo más armonioso, lo más empático posible. Eh, Debemos controlar nuestras propias debilidades o tendencias, oportunidades de mejoras como psicólogos, ¿verdad? A veces tendemos a jugar mucho los mensajes, a preocuparnos porque estemos llevando bien la entrevista, este, a, a- a adelantarnos en los conceptos. Entonces tenemos que descubrirnos como psicólogos qué es lo que tenemos que mejorar.